Shabbat Tov para todos, Baruch Hashem, estamos de vuelta con una nueva semana más para seguir compartiendo Torah. Como siempre, todo Yom Rishon vamos a hablar un poco sobre Tikkun Amidot y vamos a dedicar el estudio de Torah del día de hoy, como siempre también, para la elevación del alma de mi abuelo Rubester Batzara. Hoy vamos a hablar sobre el Ratzon, la fuerza de voluntad de la persona. Hay varios Sipurim en la Gemara, en varios Masachtot, que hablan sobre esta midá, la midá del Ratzon. Dice el Maseje Baba Metzia, trae el Sipur de Resh Lakish y Rabbi Yohanan. Dice que Rabbi Yohanan, que fuera el Gedolador, era uno de los más grandes rabinos de la época, se estaba bañando en el Jardín. Y lo vio Resh Lakish, que era uno de los delincuentes más famosos del lugar y de los más fuertes que había, de los más temidos. Los vio bañados en el río, se quitó la ropa y brincó desde la orilla del río hasta donde estaba Rabbi Yohanan. Cuando lo vio Rabbi Yohanan, que se dio cuenta, volteó y le dijo: Cojejat la Torah, tu fuerza es para la Torah. ¿Qué es esa fuerza de voluntad? ¿De dónde la sacaste? Le dice Rachel Gish: es que tu belleza es como de las mujeres. Cuando vio a Rabbi Yohanan que esa fuerza que tenía de voluntad de Resh Lakish, le dijo: si tú vuelves en Shuvah, yo te doy a mi hermana, que es mucho más bella que yo, como esposa. Y Resh Lakish inmediatamente recibió las palabras de Rabbi Yohanan y decidió volver en Shuvah. Dice el Sipur en la Gemara que Resh Lakish intentó volver a la orilla del río para tomar su ropa y volver y vestirse, y no lo logró. No pudo salir del río como de la misma forma como había entrado, es decir, se debilitó su cuerpo. ¿Qué aprendieron Jajamim de aquí? Que el orden de las preferencias, el Seder Difuyot de Resh Lakish cambió. Antes toda su voluntad estaba centrada en la delincuencia, en hacer el mal, en robar, etc. Ahora que había decidido hacer Shuvah para poder casarse con la mujer con la hermana de Rabbi Yohanan, entonces ahora toda esa fuerza de voluntad se fue al estudio de la Torah y la Mizbot. Dicen Jajamín que Resh Lakish se convirtió en un gran hombre de Torah o Mizbot, y de hecho era el Javruta, el compañero de estudio de Rabbi Yohanan. Esa es la fuerza de voluntad de la cual nosotros debemos aspirar, brincar sobre las cosas que nosotros queremos conseguir y no soltarlas hasta que consigamos algo de lo que intentamos corregir en nuestra vida, en nuestro Tikkun Amidot. Dice en Jajamim, en los libros de los Aharonim, una frase muy interesante. Dice: En devara omed bifnei haratzon, no hay nada que se pare delante de la voluntad. Y esa frase la trajeron del Zohar Kadosh para hacer Turumá. Dice: Kol milen de alma lo talian ela biriuta. No hay nada de las cosas de este mundo que no dependa de la voluntad. Es decir, todo depende de la fuerza de voluntad. Todas las cosas que el hombre quiere conseguir en este mundo dependen de la fuerza de voluntad. Eso también lo aprendemos de Rabbi Akiva. No sé si conocen a Rabbi Akiva, pueden buscar su historia en internet, es muy famosa. Pero en resumen, Rabbi Akiva era un granjero que era hijo de conversos, que odiaba a los Talmidei Jajamim y que no había estudiado absolutamente nada en su vida. Y la hija de Kalba Savua que era un tipo muy rico en esa época también, lo vio y vio su potencial, vio la fuerza que tenía Rabbi Akiva y decidió casarse con él. Su padre se opuso de forma absoluta, dijo que no quería absolutamente a un analfabeta que odiaba a Talmidei Jajamim, no quería nada de eso en su familia, y sacó toda su herencia. No dijo: si te casas con él no tienes herencia. Y ella decidió: yo quiero ir con Rabbi Akiva, con Akiva en ese momento. En ese momento Rabbi Akiva tenía 40 años y no sabía nada, era totalmente analfabeta, como ya dije. Y resulta que Rabbi Akiva no sabía cómo hacer para empezar. Y un día iba caminando y vio por un pozo y vio una piedra que estaba tallada. Y preguntó: ¿quién talló esta piedra? Y le dijeron: aquí va el agua. Fue el agua. Y Rabbi: oh, ¿cómo el agua? Sí, el agua cae todos los días, gota a gota, de forma permanente. Y talló la piedra. Y dice Akiva: sí, el agua, que es algo raja, algo suave, logró tallar la piedra. Entonces, si yo voy todos los días y estudio un poco de forma permanente, sin parar, con toda mi voluntad, entonces mi corazón, que está hecho de piedra, se va a romper y se va a tallar, y voy a poder tallar la Torah en mi corazón.
Y así fue. Dicen que Rabbi Akiva fue al colegio con su hijo. Él era Ben Arbaim, de 40 años, y todos los niños de Kita Aleph, de 4, 5, 6, 7 años, aprendiendo el Aleph Bet. No sabía nada, absolutamente nada. Pero ahí empezó con su fuerza de voluntad, sin avergonzarse del camino que había determinado tomar, que era el camino de aprender la Torah y las Misbot, y de llegar a hacer lo que tenía que hacer, ¿okay? Lo que su esposa esperaba de él. Y empezó a estudiar el Aleph Bet, estudió Aleph, Bet, Gimel, luego fue estudió Seder Torah, toda la Torah, luego estudió Torat Kohanim, y luego al final aprendió toda la Torah, al punto en que, dicen también Jajamín, que Rabbi Akiva lograba sacar a la Jod de las coronas de las letras de la Torah. Cuando el Sefer Torah están escritos, que si uno los ve, se da cuenta que hay ciertas letras que tienen coronas, y aprendía de ahí Rabbi Akiva a la Jod. Es decir, llegó a ser un gran Talmid Jajam, al punto de que tuvo sus mejores discípulos fueron Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Baranés y otros 3 más que son grandes de la Torá. Los más famosos son esos 2 que mencioné. Entonces aprendemos esa fuerza de voluntad. No hay nada que se sostenga delante del razón. Si la persona le pone voluntad a las cosas que quiere hacer, en particular a la corrección de las malas cualidades que tiene, lo va a conseguir. Dice Masejet Megillah, tiene una frase muy interesante. Dice: Im yomar leja Adam, si te dice un hombre, yigati pelo matzati altamin, me forcé y no lo conseguí, no le creas. Velo yegati umatzati altamin, y si te dice no me forcé en absolutamente nada y lo conseguí, tampoco le creas. Si te dice yagati umatzati ta'amin, si te dice que me forcé y lo conseguí, créele. ¿Por qué? Porque ese es el camino adecuado y es el camino lógico y el camino correcto para llegar a conseguir las cosas, a través del esfuerzo que se hace a través de la cualidad del razón, de la voluntad. Raveno en la Masejet Megillah, más adelante, después de esta frase tan bonita que trae, dice que eso se refiere exclusivamente a la Torah. ¿Y dónde podemos entender esta frase en la perspectiva del Tikkun Amidot? Y resulta que Rabbeinu Bajai en la Akdamá, en la introducción a su libro Jobot HaLevavot, nos enseña que los Jobot HaLevavot, que es la forma en cómo él describe el Tikkun Amidot, la corrección de las cualidades de la persona, es una obligación de la Torah. Él en la Akdamá describe cómo se sorprende de que no vio libros que hablaran sobre estas obligaciones del corazón. Y dice, pero es que es algo que está en la Torah, que Akadosh Baruj Hu nos ordenó. ¿Cómo es posible que no lo podamos encontrar? En su época no encontró tantos libros que hablaran sobre esto, y se dio cuenta que era una obligación de la Torah. Así que si uno se esfuerza en la corrección a Midot, consigue. Si uno le pone voluntad, consigue. ¿Cómo podemos aprender algo muy bonito de la forma en cómo está escrita la palabra Ratzon y lo que la envuelve, lo que tiene a su alrededor? La palabra Yetzer, que es el instinto, que todos relacionamos con Yetzer Hara o Yetzer Hatov, el instinto bueno, el instinto malo, tiene una construcción muy interesante. Tiene las letras Yud, Zadi, Resh. La Yud, si escribimos el nombre de Akadosh Baruj Hu de arriba hacia abajo, Yud, y la letra Hei, y la letra Baf, y la letra Hei, nos damos cuenta que es la forma de un hombre, y la Yud es la cabeza, es decir, en la cabeza están todas estas fuerzas de las cuales estamos hablando, todas las cualidades, todas las fuerzas del hombre están allí, es decir, en la fuerza del Sejal, del intelecto. Y ahí se encuentra el Yetzer Hara y el Yetzer Hatov. ¿Cómo sabemos? La Tzadi representa el Tzadik, la parte buena de la persona, la parte que ha conseguido el control absoluto de las cualidades. Y la Resh representa al Rasha, al malvado, a la parte negativa de la persona, a ese punto en que cuando llegó la persona empezó a reconocer que sus cualidades no eran tan buenas y que estaba haciendo daño con ellas. ¿Ok? Y la palabra Ratzon se escribe, tiene justo las mismas letras que la palabra Yetzer, pero en un orden distinto. Sacamos la Yud y tiene la Resh, y tiene la Tzadik, y tiene la Baf, y tiene la Nun Sofit. La Resh es la misma letra del Rasha. Es decir, podemos entender que cuando ya llegamos a ese punto de Reshaim, que somos Reshaim, que no logramos controlar absolutamente nada de nuestras cualidades, podemos entender que no nos tenemos que preocupar, que Akadosh Baruj Hu nos dio una fuerza que se llama Ratzon, que si la aplicamos podemos llegar a ser Sadikim, podemos llegar a alcanzar el lado bueno de
de las cosas que nos dio, de la fuerza que nos dio Akadosh Baruj Hu, ese Satatov, el Sat del Sadik, y controlar las fuerzas las fuerzas materiales que representan la Vav. En 6 días creó Hashem al mundo, es decir, esos 6 días de la creación son los 6 días del Homer, de la materia, y eso representa la Vav. Y la Nun, que tiene valor numérico 50 y que es la primera letra del Neshama, quiere decir que el Sadik logra controlar tanto el mundo material, vivir de él y disfrutarlo, así como también logra controlar su Neshama, todos los Share, Hamishim, Share Binah, todos los 50 portales de entendimiento que Akadosh Baruj Hu le dio al hombre, y que cuando llega allí le da la capacidad de controlar su mundo ruhani, su mundo espiritual. Entonces aprendemos algo muy lindo. El razón nos puede llevar, si lo queremos hacer, si queremos utilizar esta fuerza que nos dio Akadosh Baruj Hu para alcanzar niveles espirituales elevados, para poder corregir nuestras midot, las midot esas que están mal, y para poder mejorar aquellas que sabemos que tenemos buenas y que podemos reconocer nosotros mismos y llegar a ser Rosh. Si nosotros vamos otra vez a la palabra Yetzer, podemos decir que el hombre que se representa por su capacidad intelectual, su sejel, el metaver, que le da la capacidad de hablar, es Sadik, y al final llega a ser Rosh, es decir, la cabeza de todo. Y ya cambiamos la Resh del final de Yetzer de Rasha por Rosh. Es decir, cuando logramos controlar el mal y logramos vencer al Yetzer Hara y controlar todo el mundo material y espiritual, llegamos a ser cabeza, es decir, estar arriba de, por encima de todas las cosas negativas que tenemos en este mundo. Que sea la voluntad de Akadosh Baruj Hu que podamos llegar allí, que empecemos al menos el camino de la corrección y el tikkun, y que Akadosh Baruj Hu nos dé la fuerza. No se nos puede olvidar que Akadosh Baruj Hu es el que nos da la fuerza. El que eleva sus ojos a Akadosh Baruj Hu le da todo en su tiempo. ¿Y qué fuerza le da? ¿Y qué le da? ¿Qué le satisface? Ratzon. Si hacemos tefilá como corresponde hacia Akadosh Baruj Hu y levamos los ojos hacia él, él nos va a dar la fuerza. Nos va a dar la fuerza de poder conseguir esa voluntad para vencer a nuestro instinto negativo, corregir nuestras midot y vivir más alegres y más felices y con más tranquilidad y más paz. Shavua todos para todos. Nos vemos en Parashat Shavua. Bye.